Good morning, everyone. Buenos días. It's a beautiful Sunday morning. Es un día muy hermoso y muy fresquecito aquí donde estamos en Rialto. Yes, we're going to be in the book of Jude. Vamos a estudiar esta mañana el libro de Judas. It's going to be part 2. Y esta es como lo había prometido el pastor. Este domingo será la parte número 2. You can watch the other video if you haven't seen part 1. Usted puede estudiar el domingo pasado, el otro video, si usted no ha visto la parte primera. It's the same title. Es el mismo título. So you can find it. We'll try to put them both together in our YouTube. Y vamos a poner los dos juntos en YouTube. Amen. Susie, you got some prayer requests? Sí, tenemos peticiones de oraciones. Les habíamos dicho la semana pasada, hermanos, que por favor oraran por el primo hermano de la señora Magali Peraza, que se llama Felipe Salinas. Desgraciadamente Felipe falleció esta semana y le rogamos ahora a todos que oren por la familia, por su esposa y sus hijos. Felipe ya llegó a casa con el Señor, pero su familia está aquí. Pues es mucho sufrimiento, ¿verdad? Cuando un ser querido se nos va. Por favor, oren por la familia de Felipe, por Magali Peraza, que ella está muy malita de artritis. También les rogamos que oremos por la hermana Tilita en Honduras. Ella nos está pidiendo que oremos por su salud, por su nieto que es médico y que está en los hospitales allá en Honduras. Y pues con esto del coronavirus, ella está muy preocupada por su nieto. También hermana Josefina una vez más está pidiendo por Freddy Reyes, por él que está en el hospital muy enfermo con el virus. Su esposa y su hijo están en casa, pero él es el que está en el hospital ya muy enfermo. Ella también y el hijo tienen la enfermedad del virus. También por la madre de él, que es Gloria. No se nos olvide orar por el Eli, que es el sobrinito de su y Gustavo Frías. Estas son las peticiones de esta semana. Esos guerreros de oración, hay que estar firmes orando. Yes. All right, Susie, you want to pray? Muy bien, vamos a orar esta mañana para empezar el sermón de esta mañana. Padre Celestial, maravilloso Dios, te damos las gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque nos permites escuchar tu maravillosa palabra, que es la única, Señor, que nos puede transformar. Es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Esa palabra, Señor, que me transformó a mí un día, al pastor un día, y te rogamos por cada uno del que la escuche esta mañana para que venga a los pies de Cristo, Señor. Te rogamos por eso y también porque bendigas a nuestro pastor, que él es el que nos trae el estudio de esta mañana, Señor. Bendice cada una de las peticiones, Señor. Te ruego que son expresadas esta mañana por cada uno de los que escucha tu palabra aquí en este video. Y principalmente te rogamos, Señor, por salud y bienestar de todos aquellos que están enfermitos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amen. All right. If you love me, obey my teaching. Si me amas, obedece mis enseñanzas. Part 2. Esta es la parte número 2. This is the book of Jude. Estamos estudiando el libro de Judas. And this book is a small letter. Y este libro es una carta muy pequeña. It's almost like a postcard. Es casi como una tarjeta. And it's a warning to the church of false teachers. Y es de lo que se trata esta carta de Judas, es como que le está diciendo a las personas que tengan cuidado con los maestros que no son correctos, que son falsos. Because they were coming into the small Bible studies, the small house churches of the first church, and were corrupting the teaching. Porque lo que estos maestros falsos hacían es que iban a los estudios bíblicos que se llevaban a cabo en aquel entonces en la iglesia primitiva, y ellos iban y entraban y decían cosas que no eran ciertas. See, they would teach things about God, but they were living in ways that were contrary to God's teaching.
Y estos maestros enseñaban la palabra de Dios, pero sin embargo la forma en que ellos vivían era completamente opuesto a lo que las enseñanzas de nuestro They Dios. would corrupt the teaching of the apostles and those teachers that were teaching in these Bible studies. Y también hablaban mal de los apóstoles, de los estudios bíblicos, que lo que se estaba enseñando, hablaban mal de ellos, mentiras. Now, that's why I've told you, if you love me, obey my teaching, right? Por eso le The he puesto scriptures. por título al estudio si me amas, obedece mis enseñanzas, las enseñanzas de Cristo. Because if you follow the Lord's teaching, Porque si usted sigue las enseñanzas de nuestro Dios, you can see bad living, the way people live. usted entonces si estudia la Biblia, usted va a poder ver y discernir los que no están obedeciendo, viviendo como nuestro Señor nos enseña. Because if you have bad theology or bad doctrine, you're going to have bad living. Porque si usted su teología, la doctrina que usted si no la aprende o no la sabe, pues va a tener también, va a enfocarse en una enseñanza And incorrecta. they can corrupt the church. Y ese tipo de enseñanza incorrecta puede tener corromper la iglesia. We see it in the world, we see it in politics. Lo vemos en el mundo, lo vemos en la política, And it's, donde hay tanta corrupción. you know, the corruption, and they're saying that they're all for the Lord, right? Y vemos la corrupción que existe, ¿verdad? En la política y no siempre, pero ellos dicen, bueno, lo hacemos en el nombre de Dios. These people are bad. Pero estas personas que hacen esto no son personas buenas. So we're going to look at that. We're going to start in verse 10. Let's go to verse 10. Vamos entonces a continuar ahora. Vamos a empezar en el versículo 10 el All día de right. hoy. These people, they're bad. Notice. Fíjese nada más lo que dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. They come in, and with their bad living, they come and they corrupt the ones that are trying to understand the Lord. Lo que estaban haciendo estos falsos maestros es que ellos iban a esos estudios bíblicos y trataban de corromper lo que se estaba enseñando ahí con blasfemando. Yeah, and they don't even understand what they're saying. Ni siquiera entendían lo que ellos estaban enseñando, diciendo. And just saying things that would come to their mind, and nothing that is biblical, or nothing that the Lord was teaching. Nada más decían cosas lo que se les ocurría, lo que se les venía a la mente, y según esto ellos eran maestros y no enseñaban verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. And Jude Y Judas was warning them, les estaba dando una alerta. and watch out for these people, Les estaba alertando, dijo, mucho cuidado, tengan cuidado con estas because it gentes, even happened in the Old Testament. porque sucedió en el Antiguo Testamento, decía Judas. Notice what he says in verse 11. En el versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. If you remember, Cain Si usted se acuerda, killed Caín, his brother, que él mató a su hermano, and then Balaam, y luego Balaam, who was corrupting the Israelites because he couldn't destroy the work of God. y luego en Caín ya sabemos en el Antiguo Testamento nos enseña que mató a su hermano. Luego Balaam lucraba por las cosas que él hacía y dice se lanzaron por lucro en el error de Balaam. And so Seguían eso. they were just corrupting the church. Y simplemente estaban haciendo esto, corrompían la iglesia. The ones in the church, but these were corrupting God's teaching. Dice el pastor, estos ejemplos del Antiguo Testamento era como estaban ellos no obedeciendo la palabra de Dios, pero estos maestros estaban haciendo y diciendo cosas que permitía corrupción ahí en esos estudios bíblicos, los Yes. ponían en duda. Just bringing them into corruption. They were ugly people. Ajá, eran gentes que hacían lo malo nada más. And so
Jude starts to describe these people. Notice what he says. Y aquí Judas empieza entonces a describir a este tipo de maestros falsos. Dice aquí en el versículo 12, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Oh, wow. That's some heavy stuff. Estas son cosas como describía estos hombres que andaban enseñando no la verdad. I believe that the Lord has a disdain for those who try to corrupt God's church. Yo creo, dice el pastor, que Spread nuestro lies. Señor tiene un gran desdén por aquellos que tratan de corromper la familia de Dios, que andan nada más diciendo mentiras. You know, shepherds or pastors Como ustedes saben, pastores, los pastores o los que cuidan un rebaño, were ones to help and take care of the sheep, right? los pastores, los que cuidan su rebaño, hablando de la iglesia, ¿verdad? Son los que quieren proteger a la iglesia, cuidar a su rebaño. But these corruptors would come in and start doing things for themselves, as it says. Pero estos falsos maestros llegaban a los estudios bíblicos a donde se reunían y querían obtener cosas solo para ganancia propia. And he calls them waterless clouds. Y les está diciendo aquí, Right. Judas describiéndoles, dice, estas son nubes sin agua. You know, Ezekiel had a lot to say about these guys in the Old Testament. Y en el Antiguo Testamento, Ezequiel también decía cosas sobre este tipo de personas. I think I have it here. Let me see Se here. me hace que Yeah. yo lo tengo aquí. Ezekiel 34. En Ezequiel 34, Notice verses 2 and 3. versículos 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? ¿Os alimentáis con la leche de las ovejas? ¿Os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis? Wow. That's false teachers that were trying to come in and destroy. Aquí está hablando Ezequiel de estos falsos maestros y profetas que en realidad no estaban enseñando la verdadera palabra del And Señor. that's why Jude calls them these waterless clouds. They're usually, in Proverbs says something about the waterless clouds. Notice in Proverbs Y 25:14. por eso Judas está diciendo son como nubes que no traen agua. Y Proverbios habla sobre eso también. Proverbios 25:14 dice como nubes y vientos sin lluvia. Así es el tacaño que se jacta de su generosidad. So Jude knew his Old Testament. He knew that these Oh, false teachers came in trying to destroy Israel. Now they're trying to destroy the church. Entonces Judas conocía acerca de estos falsos maestros. Él sabía que en el Antiguo Testamento existió esto y estaban tratando ahora de destruir la iglesia. Notice what he says at the end of verse 12. Y al final del versículo 12 dice, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruta, 2 veces muertos. Oops, sorry. 2 veces muertos, en donde me quedé, y desarraigados. Yeah. I'm sorry. Anyway. Notice verse 13, he continues. Y luego en versículo 13 continúa, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. And for doing Y this, por hacer esto, their end is a place of darkness, as it says at the very end. The gloom of utter darkness has been reserved for them forever. y por todas estas razones que estos falsos maestros están causando tanto daño en la iglesia, dice aquí, por las cuales está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas para ellos. He goes on in verse 14. Y luego en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Then verse 15 Y and 16. versículo 15 y 16, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Verse 16 says, these people, these grumblers, are following their sinful desires. That's all they follow. Nothing about God. Y en el versículo 16 dice, estos murmuradores, querellosos, que no desean las cosas de Dios, sino que siguen sus propios deseos, porque eso es lo único que ellos quieren. And that's the main problem in a lot of churches. Y ese es el problema principal en muchísimas iglesias. People don't go, a lot of people do not go to church because they love the Lord, they want to serve him, they're thinking about God's plan on earth, but they're thinking of what they can get. They're thinking of themselves. Dice el pastor que este es el problema en muchas iglesias donde las personas no van porque verdaderamente quieren adorar a Dios, alabar a nuestro Señor y aprender de su palabra, sino que nada más están pensando en ellos mismos, en qué es lo que ellos pueden obtener o cómo se ven de que están ahí atendiendo iglesia los domingos. And these false teachers feed on that. Y estos falsos maestros, eso es en lo que ellos se alimentan, de eso ellos viven. Notice it says they are loud-mouthed boasters showing favoritism to gain advantage. Fíjese lo que dice aquí al final del versículo 16, dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, pero para sacar provecho. Yeah, and that's one of the worst things. The selfish gain in the church corrupts like crazy. It's an ugly thing. Esa es una cosa de las peores, dice el pastor, que puede suceder en una iglesia donde estas personas están adulando a las personas unas a otras, pero con la única intención es de sacar provecho. Y eso no se debe de hacer. They want to gain favoritism in their power in the church, their fame in the church, their position. It shouldn't be that way. We should think of others. That's right. Dice el pastor lo que hacen muchas personas que hacen viven así, es que tratan de ganar un lugar, una posición en la iglesia, quieren una posición importante, quieren tener fama, ser reconocidos, pero dice el pastor, de eso no se trata la iglesia, para eso uno no se reúne para alabar al Señor. And that's what's happening a lot in a lot of churches. There's grumblers who speak bad about other people in the ministry so that they can gain that position or they can gain more power in the church, and that's not the way it should be. Y eso es lo que sucede, así como estaba sucediendo aquí que dice Judas en esos estudios bíblicos en la iglesia primitiva. Ahora que nos reunimos en una iglesia, sucede de que hay personas que se la pasan murmurando, nada más queriendo hablar cosas de otros o cosas infladas, como dice aquí, adulando, son aduladores, y de eso no se trata la iglesia, por lo que uno viene a reunirse. Satan has been at work from the beginning. Satanás entonces ha estado trabajando desde el principio de la iglesia primitiva, desde siempre, ¿verdad? And he's still doing it in the church. Y ahora lo está haciendo en la iglesia del Señor. Us true believers, we got to really stay alert. That it's all about Jesus. It's all about God. Y nosotros los que verdaderamente confiamos en el Señor tenemos que estar alertas y poner nuestro enfoque en Jesús, en su palabra, en Jesús. Es
en Él en quien debemos de poner el enfoque, no en otras cosas. It's his church. Porque esta es su iglesia, nosotros somos su iglesia. Notice in verse 17, now he's going to talk to us about what we should do, how we should remember what it is to be loved and serve the Lord. Notice. Y ahora en el versículo 17, aquí nos va a empezar a decir cómo es que debemos de actuar, cómo es que debemos de hacer. Pero vosotros, dice en el 17, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. See, the apostles warned us. Los apóstoles entonces, ellos nos indicaron estos, nos precavieron, diríamos. And somehow Jude, when he was going to write about encouraging the church, says, no, this has got to be not only encouraging, but a warning to them. Y dijo, Judas dijo, cuando empezó a escribir esta carta, dijo, yo quiero decirles ciertas cosas, pero más vale que yo los prevenga, quiero prevenirlos. And it's very serious. He says, but you must remember. Y él está hablando aquí muy seriamente, nos está hablando y dice, tened memoria, dice, deben de recordar esto que les estoy diciendo. And then he says, beloved. Y luego Right. dice, amados, hermanos, ¿verdad? Amados. He says, remember the predictions of the apostles of the Lord Jesus Christ. Remember those things that they taught you. Dice, amados, tened memoria, recuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de eso para que no sean, para que sepan cuando son falsos maestros. See, Jude wrote this letter around, I would say, between 70 and 90 AD. Y Judas escribió esta carta, yo les diría a ustedes que del año 70, 70 to 80, Yeah, 80. a 80, después de Cristo, after Christ, Yeah. right? Después de Cristo. And what the church was already growing, but it was starting to get corruption in it. Y la iglesia era cuando empezó en la iglesia primitiva a crecer, pero es cuando empezó a entrar la corrupción en ella. So Jude is saying, remember Así es que Judas está diciéndoles, ¿verdad? Acuérdense, tengan memoria what Paul said to you, de las palabras que Pablo nos dijo, what the apostles and the disciples lo que los said, apóstoles y los discípulos dijeron. that in the last time, which, this was towards the end of, sorry for the train, Que en los postreros tiempos, dice, habrá burladores. and he says there will be scoffers following their own ungodly passions. Y él les está diciendo, por favor, les está dando una instrucción, ¿verdad? Que por favor, dice, tengan memoria de las palabras que fueron dichas, porque en los postreros tiempos habrá burladores que andan según sus malvados deseos. He said, and it is these people that they cause divisions. Y estos son los que van a causar la división entre ustedes. And people who cause divisions, Y las personas que causan división, he calls them worldly people, right? y estos son personas del mundo, ¿verdad? And they don't even have the Spirit in them. Y ni siquiera tienen el Espíritu Santo del Señor en ellos. Está aquí diciendo la palabra de Dios. There's always people in the church Porque siempre hay personas en las iglesias spreading negative seeds. que están sembrando, aventando nada más semillas de negatividad. They call up people Le llaman por teléfono a la and they gente. say, oh, I can't believe this is going on. I can't believe the pastor did that. I can't believe this. I can't believe that. Y dicen, no puedo creer que esto esté pasando en la iglesia, no puedo creer, ¿sabías que el pastor hizo esto? No puedo creer que hizo lo otro. That's planting negative seeds. Y eso es lo que se llama que nada más están plantando semillas negativas. That comes from people Y eso proviene de personas who are worldly people, que son gente que del mundo o que viven como el mundo. Aunque, and also it says they're devoid of the Spirit, y él dice aquí claramente que esos no tienen al Espíritu. right?
they cause divisions. y causan divisiones. And it can't be in the church, and it's happening today, and we got to make sure that we stop it. Y es algo que sucede en cada iglesia y dice el pastor, tenemos que estar seguros de que esto no nos pase, ¿verdad? Que tengamos nuestros ojos en Jesucristo. And I love what he says again. He says, but you again, Y right? una vez más aquí Judas está diciendo, pero ustedes, pero vosotros, Right. amados. Right? He said it here in verse 21 or verse 17, but you, and now in verse 21, but you, right? He's Y really otra vez encouraging dice, us pero now. vosotros, dice el pastor, muy bien que nos está diciendo directamente a nosotros. It's a warning. He wants you to really grasp this and hold on to it. Y Now, I want él- us to do it today. Y él lo está diciendo de tal manera en que él dice preocupadamente, ¿verdad? Él nos está diciendo, pongan atención a esto. And then he says it again, but you, beloved, Y lo dice una vez más, pero vosotros, amados, but notice this warning, but an encouragement. esto nos da una advertencia, pero al mismo tiempo nos estás dando una exhortación, animándonos. He says, building yourselves up in the most holy faith. Edificando sobre vuestra santísima fe. I love that. Me gusta tanto esto. That's what we ought to do. Eso es entonces lo que debemos de hacer, Not like those ungodly people that come into the church and cause division. no como esas personas que no tienen al Espíritu de Dios y que vienen a las iglesias a causar división. If we're going to build a Si church, vamos entonces a edificar una iglesia, we need to build ourselves up in the most Necesitamos- holy faith. necesitamos entonces edificarnos nosotros mismos sobre vuestra santísima fe, edificarnos en fe santísima. And always Y siempre praying orando, in the Holy Spirit, orando siempre en el Espíritu Santo, because that's the Holy Spirit is what guides us. porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. Notice the Trinity in here. Fíjese nada más cómo se muestra la Trinidad aquí. Oops. Again, it's okay. He says, praying in the Holy Spirit, Dice aquí, orando en el Espíritu Santo, keeping Santo. yourselves in the love of God conservados en el amor de Dios and the mercy of our Lord Jesus Christ. y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. All that leads to eternal life. Todo eso nos lleva a la vida eterna. So keep yourselves, building yourselves Así es de que nos dice aquí que sigamos edificándonos nosotros mismos in the holy faith, en la fe santísima, praying in the Holy Spirit, orando en el Espíritu Santo, and then keep yourselves in the love of God. Keep yourself in obedience and serving and enjoying God. conservándonos en obediencia, en disfrutar a nuestro Dios, dice, conservados en el amor de Dios, Waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. esperando con esa esperanza, ¿verdad? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. It's amazing. Remember when you were a kid and your parents told you ¿Se acuerda usted cuando usted era un niño pequeñito y sus padres le decían that you were going to be able to go to the park on Sunday or on Saturday or go to Disneyland or wherever, something that you loved? y le decían a ustedes, oh, vamos a ir al parque, a llevarte al parque el sábado o a Disneylandia, algo que al niño le gusta mucho? That you would always waiting for that time. You say, is it time yet, mommy, or is it time? ¿Verdad? And Y que estaba usted ansioso nada más para que se llegara ese día y el tiempo y empezaba a preguntarle a sus padres, ¿ya llegó el día? ¿Ya es hora? right, that's the way we should be with our Lord. Así es la forma en que nosotros debemos de estar esperando por nuestro Señor. Not worrying about what we can gain, No estar preocupándonos acerca, ¿qué puedo ganar yo con esto? but always focusing on the Lord, praying in the Amen. Holy Spirit, keeping ourselves in the love of God. Pero siempre esperando en el Señor, edificándonos en el Espíritu Santo, orando sin cesar, ¿verdad? Y esperando en nuestro Señor Jesucristo. And waiting for the mercy of our Lord Jesus Amén. Christ. Y esperando por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es tan bueno. Now,
as he continues on Y luego mientras continúa él in verse 22 en and el 23, versículo 22 y it 23, gives us some encouraging of how to be with others. Notice, nos da aquí aliento, dice, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. don't get involved with any of that ugly stuff. Está diciéndonos aquí, no, ustedes no se envuelvan con todas esas cosas que ya acaba de mencionar el Have pastor, the mind of Christ sino que tengan su mente en Jesucristo and have mercy on those who doubt. y tengan misericordia en aquellos que están dudando, que Be- no, be- no conocen, Because those who have doubt, porque aquellos que tienen duda, that's who the false teachers attack. esos son los que estos falsos maestros son los que vienen a atacar. They're looking for the ones that are not sure. Están nada más viendo y buscando por aquellos que saben que van a tener oído, por eso que no están muy seguros. And some people in the church, they look down on people that have doubts. Y algunas personas en la iglesia como que miran con desdén a las personas que tienen dudas Thinking of themselves saying, oh, they should have faith like I do. y piensan, bueno, esta persona debe de tener fe como yo lo tengo. No, we need to have mercy on them and teach them that God is real, that that He gives us no doubt. Right? Y sino que no debemos de verlos a ellos como alguien, como algo inferior o que pensar que somos mejores, sino que debemos de tener misericordia por ellos y enseñarle lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios. Help them to get out of those doubts by snatching them out of the fire, just like Jesus did with us. Y ayudarles a ellos, arrebatarlos a ellos del fuego de la duda donde están y así salvarlos, así como el Señor Jesucristo hizo con todos nosotros. And you know how people fall into sin sometimes in the church, and other church members downgrade them and they judge them when we should be showing mercy and trying to get them out of it. Y a veces caemos otra vez, ¿verdad? En el mismo pecado, fallamos y en lugar la iglesia de estar juzgándolos debe de tener misericordia con ellos, debe de ayudarlos, debemos todos juntos de pedir por ellos. It's only God that can save Porque us, solo Dios es el que nos salva. and the only one that can judge. Y es el único Dios, es el único que puede juzgarnos. He keeps us from stumbling, Y Él es quien nos sostiene a nosotros para que no caigamos. not you and your judging. No, right? no uno o usted y el juzgando, eso no es así. We need to have the mind of Christ towards one another, building ourselves up as Jude tells us. Necesitamos entonces tener en nuestra mente, seguir a nuestro Señor Jesucristo, pensar como nuestro Señor Jesucristo, así como nos enseña el libro de Judas. Notice he closes his letter. Y fíjese nada más como él termina su carta. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amen. Keep us from stumbling. He is the only one able to keep us from stumbling. Y porque Él es el único que nos sostiene, que nos guarda para que no caigamos. We need to pray for one another, Necesitamos orar uno por los otros. build each other up, Necesitamos ayudarnos, edificarnos uno al otro, and especially now that we're not able to see each other face to face. especialmente ahorita que no podemos estar en el mismo lugar reunidos. Let people know Hágale saber a las personas, that you're thinking about them, you're praying about them. hágale saber a los hermanos en Cristo que usted está orando por ellos, que usted está pensando en ellos. Because it is very important that we stay, because I know that the enemy is going to try to attack.
Es muy importante, dice el pastor, que esté usted en todas estas, que se les esté enseñando estos mensajes, porque el enemigo es cuando trata de atacar. Amen. Amén. All right. Muy So bien. I hope you enjoyed that Esperamos que haya message sido de that the Lord has given bendición us. este mensaje que Dios nos ha dado este día. Susie, you have anything? Nada más sigamos orando por las peticiones, por Yes. favor, esta semana. And Dios les remember, bendiga. you can write us if you have prayer requests, and we'll Sí. pray for them, and we'll tell others. Sí, ya sabe que Yeah. puede mandarnos un texto, hablar, un email, lo que guste para las peticiones de oración. Amen. God bless Amén. you, Dios les bendiga. and have a great rest of your day on Sunday, and we'll see you Wednesday. Nos vemos el miércoles. Amen. God bless. Bye bye. Adiós. Bye bye.